Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Pues bueno, estamos ya grabando con Rodrigo Hernández. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Tomás? Muy bien, padrísimo. Encantado de que vuelvas a estar aquí en Ideas al Aire y esta vez platicando de otros temas de geeks, tal vez de cómo se produce, cómo se escribe, cómo se crea un guión para películas o series dramatizadas, etcétera. Pero antes, pues no sé, platícanos un poquito cómo te ha ido y qué has hecho. Me ha ido bien. Desde que nos vimos la última vez, filmé un pequeño cortometraje de ciencia ficción que yo espero que en los próximos meses esté terminado. También he estado preparando algunos proyectos para aplicar a Eficine, Fidecine, al concurso para Prima SCC. Me junté con algunos amigos para empezar a trabajar en una pequeña empresa en la cual hacemos producción y postproducción. Y he seguido trabajando ahora con otras marcas tanto de video como de cine digital y de sonido digital, conociendo sus productos y probándolos y viendo a ver qué se puede hacer con ellos. Que siempre te gusta experimentar con los productos, que no te lo platiquen, ¿no? Eres como muy geek en el tema de probar los equipos. Ahorita estamos grabando con un micrófono Sennheiser para que nos platiques un poquito cuál es la historia de este micrófono, que está increíble. El Sennheiser se preocupó para hacer un micrófono dinámico de alta calidad. Obviamente en los 60 no había una oferta tan amplia como la hay de micrófonos de condensador. Entonces, en un esfuerzo por tener un micrófono dinámico que tuviera grandes prestaciones, generaron el modelo 441, que es el con el que estamos grabando mi voz en este momento. Tiene unas características bastante peculiares porque es de los micrófonos dinámicos que tienen un rango de frecuencia más plana, lo cual se acerca mucho a los condensadores. También me recuerda mucho a los Heil por esa característica. Pero difiere en que es muy natural y tiene un ajuste de corte de graves de 5 pasos. Lo voy a mover mientras estoy hablando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí está hasta abajo. El quinto paso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ya recuperé todo el grave. Y también tiene un pequeño contour acá en la parte media aguda. Ahí ya estoy utilizando el otro setting. Y aquí ya lo corté. Entonces, dicen que es el mejor micrófono del mundo para grabar tarolas, para grabar saxofones. Obviamente absorbe un SPL altísimo sin distorsionarse. Y a mí se me hace, lo comentábamos fuera del aire, se me hace, no sé cómo se dice reassuring en español, se me hace. Como que te asegura calidad o te da esa garantía. Sí, te da de calidad, ¿no? esa garantía de que va a funcionar. Es un micro que ya sabes que va a estar ahí, que va a funcionar. Tiene 51 años en el mercado, siendo igual, el mismo acabado, el mismo tipo de forma. Y no sé, como que a mí sí me da cierta tranquilidad saber que existe un micrófono dinámico tan bueno que siempre va a estar ahí. Es un poco caro, la verdad, para hacer un micrófono dinámico. Pero depende del valor que le asignes, ¿no? Sí, no, exacto. Vale cada euro que pagas por él. Es un gran micrófono. Sí, de hecho, ahorita estamos jugando y practicando con él. Exactamente. Bueno, pues vamos a entrar al tema de qué se trata este rollo de que cuando tienes una serie de, llámese televisión, Netflix, ¿quién se encarga de crear el guión o de crear la historia antes de que se filme? ¿Y qué implicaciones tiene, digamos, el hacer toda esta creación de la historia? Bueno, para empezar, existen algunas diferencias estructurales básicas entre la creación de
una obra que se cuenta por sí sola, como un largometraje, un cortometraje o inclusive un episodio de una serie antológica, con un serial. Porque el serial parte del hecho de que vas a tener varias entregas. Entonces, en la medida en la cual tú vas teniendo varias entregas, necesitas tener diferentes maneras de acercarte al público y vas a tener diferentes elementos que te van a hacer que el público se mantenga cautivo, ¿no? Porque eso es lo más importante. Hayas o no visto todo el resto de la serie, ¿no? Puedes entrar tal vez en el tercero, cuarto, quinto episodio y de alguna forma tienen que darte un antecedente de lo que había sucedido. Te tienen que dar un perder la narrativa. Y te tienen que enganchar para querer seguirlo viendo. Exacto. Cosa que cuando tú ves una película, por ejemplo, lo que sucede es que como ya pagaste, ese incentivo económico de ya pagué, por lo menos te hace quedarte a ver el resto de la película. No salirte de la sala. Ajá. Cosa que en un serial no, o sea, si no te gusta, lo quitas. Entonces, lo primero que sucede en la construcción de este tipo de historias es que, a diferencia de un corto o un largo, lo más importante no es la historia como tal. O sea, no es a quién le pasa qué cosa que le impide obtener lo que quiere. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es una cosa a la que llaman fórmula. Okay. La fórmula tiene sobre todo 3 elementos. El personaje, el mundo y qué hace siempre ese personaje en ese mundo. Estos 3 elementos determinan lo que tú vas a ver una y otra vez de manera reincidente en la serie. Por ejemplo, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un detective en el Londres del siglo XIX y resuelve misterios. John Watson, que es su acompañante, que es un poco más sensato, y Sherlock Holmes es más temerario, tiene problemas de adicción, es un personaje más osado, ¿no? Entonces simplemente cambias Londres por Estados Unidos, el siglo XIX por el mundo contemporáneo, cambias a Holmes por el Dr. House, a Watson por Wilson, y ya tienes un equipo de 2 médicos que resuelven misterios, pero médicos, en ese mundo. Entonces es exactamente la misma fórmula que Sherlock Holmes. Ellos van a utilizar por un lado su prudencia y por otro lado House, su inteligencia, su sagacidad y su capacidad de ver pistas que nadie más vería para diagnosticar a un paciente. Entonces eso es lo que vas a ver tú todos los episodios de la serie, independientemente de lo que esté pasando, porque ese es uno de los niveles. Hay varios niveles para entender las historias que se traman dentro de un serial dramatizado, pero ese es como el más importante. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, existe esta fórmula, ya sabemos que existe la fórmula y sin embargo es interesante ver un programa, una serie, una película, incluso leer una novela, que ya sabemos que existe la fórmula y aunque los que escriben o los que crean la historia siguen esta fórmula, la cuentan o la platican de tal forma que sea interesante, que haya factores sorpresa. ¿Cómo se logra este equilibrio? Porque, pues digo, una vez que sabes este secreto es probable que ya te aburra ver películas, ¿o no? No es que te aburra, o entiendes pero otras por lo cosas. menos anticipa ciertas cosas. La ejecución de la fórmula, por ejemplo, en el caso de Doctor House, sucede una vez por episodio, ¿no? O sea, una vez por episodio hay un paciente y ese paciente hay que diagnosticarlo. Nadie puede, House puede. Esa es solamente una de las historias que se cuentan a lo largo de la serie, porque también se cuentan algunos otros problemas un poco más grandes. Que si le cambian a los doctores internos, que si lo demandan por molestar a un paciente, que si se está enamorando de la directora del hospital, ese tipo de historias, tramas o de historias y de tramas. Ajá. Duran varios capítulos. Pero también hay una trama más general que dura toda la temporada, que es House no puede controlar su adicción a las drogas y lo recluyen en un hospital para adictos. Esos 3 tipos de historias, que son 3 niveles diferentes de historia, que una vez que alguien se engancha ya con el serial dramatizado puede ir viendo, sirven para complejizar justo la experiencia de ver un serial dramatizado y no solo estar viendo la fórmula, aunque a veces la fórmula es suficiente, sobre todo en shows más arcaicos, se venden con la pura fórmula. La manera de separar estos 3 niveles de historia, a mí me lo enseñaron como historia A, historia B y historia C,
tienen que ver con la cantidad de episodios que tú le vas a dedicar a cada historia. Generalmente nosotros estamos acostumbrados ya ahora a un formato de 12 capítulos. Entre 12 y 14 capítulos por temporada. Ajá. Que sirven para que una productora pueda producir durante medio año y luego el siguiente medio año programar, ¿no? Digamos unos 4 meses. ¿Y si se produce semanalmente o depende del tipo de producción? Depende muchísimo del tipo de producción. Luego es una cantidad de trabajo enorme como para sacarlo en una semana, ¿no? O sea, tú ves episodios semanales y no quiere decir que se hayan producido casi en tiempo real, aunque algunos sí, digo, hablando de otras cosas, comedia, Friends, etcétera, pues sí tienen un nivel de producción muy intensivo. Ahora estamos llegando a un punto en el cual los seriales dramatizados no habían llegado antes, que a mí se me hace muy interesante y también se me hace francamente extraordinario. El otro día yo estaba hablando con algunos de mis alumnos y ellos me decían, maestro, ¿ya vio Breaking Bad? Y yo, sí, ya vi. Boring Bad. ¿Cuántas veces? ¿Pero por qué le dices sí? Es que es buenísimo, es la mejor serie de la historia. Y dije, no, o sea, tiene cosas buenas, pero pues a ustedes les tocó Breaking Bad, a mí me tocaron otras series. ¿O será que ya estás tan habituado a anticipar cosas que ya no Por se te ejemplo, hizo tan interesante? No lo sé. No, más bien Breaking Bad se me hace un esfuerzo muy digno, se me hace una serie entretenida. Arranca lento y no me gusta la última temporada por razones que no tenemos que mencionar. Que no tenemos que mencionar. Pero creo que hay productos mucho más acabados que se pueden manejar como verdaderos baluartes del serial dramatizado. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo pongo de ejemplo Mad Men. Uh-huh. Mad Men es una serie redonda. Todos los personajes son increíbles. Todas las tramas cierran y cierran bien. El final es muy bueno. Eso casi siempre es difícil hacer en una serie porque las series están pensadas para que continúen, porque son un negocio. Mientras tú la logres continuar más y más y más y más, es más exitosa, sobre todo si mantienen los ratings. Mad Men mantenía e incrementaba ratings. Por lo tanto, era difícil de terminar, pero Matthew Weiner, desde 2 temporadas antes de la última, ya había pensado cómo iba a terminar y cómo quería llegar a ese fin. Otras series se me hacen importantes, por ejemplo, como tú dices, a nivel producción, porque son una muestra de nuevas ideas de cómo se puede hacer televisión. Prueba de ello es House of Cards, que digo, a la fecha no ha terminado, pero está basada en la miniserie inglesa de 3 capítulos, que a su vez está basada en un libro, La Casa de las Cartas. Y lo que es interesante ahí es que se inventaron un esquema completo de producción para distribuir de manera diferente un serial dramatizado. Es que es impresionante la cantidad de trabajo que meten en un episodio. Es impresionante. Cualquiera diría, ay, pero nada más son interiores y solo hablan. Pero no. Está complejísimo. Sí. Y cuando la gente me dice, es que solo hablan, me da mucha risa. Porque ¿por qué solo hablan? Sí, por un lado sí solo hablan, pero por otro lado, el nivel de pericia y el nivel de rigor y el nivel de producción y narrativa y de talento, ¿no? Porque, digo, el Kevin Spacey se pinta solo. Es tal vez de los mejores actores del mundo contemporáneo. Pero que una serie lo tenga y que tenga a Fincher como supervisor creativo y que tenga todos los recursos para trabajar, pues obviamente dan un producto fabuloso, ¿no? Otro producto fabuloso del mundo contemporáneo. ¿Y crees tú que, bueno, entre otras, House of Cards elevó el nivel de calidad o fue desde antes con Game of Thrones y otros? House of Cards, por un lado sí lo eleva, poniendo actores de primer prime, primeros actores a nivel mundial. Y también lo eleva mostrando que puedes tener un contenido de calidad extraordinaria en un sistema de video on demand. Entonces, al fin y al cabo, Game of Thrones no es video on demand. Game of Thrones es un canal privado, HBO. Y además es una mezcla de muchas variantes, ¿no? Pero sí, como dices, el diferenciador de House of Cards fue Netflix, sí, ¿no? Exclusivo. Y también otra cosa, bueno, creo que el hecho de que lo hagan tan actual y de tanta relevancia para el mundo contemporáneo, más allá de ser un contenido de entretenimiento, es un contenido que de verdad refleja el mundo de la política, y los mismos políticos que lo ven lo han dicho. O sea, Obama es fan de House of Cards. Y muchos políticos dicen que sí, que se parece mucho a cómo es la política. Eso le da un plus, porque generalmente las series están un poquito desligadas de la realidad y no importa. House of Cards se esmeran por hacerlo
de un naturalismo que es escalofriante, ¿no? Para los que lo seguimos. Y a veces no sabes si reír o llorar, ¿no? Exacto. Entonces, eso se me hace un adendum muy, muy, muy valioso. Ahora que mencionas Game of Thrones, también Game of Thrones se me hace un ejemplo de hasta dónde puede llegar la producción contemporánea que no es para cine. Yo ya tengo la impresión de que lo mejor que se produce en términos de audiovisual son estos seriales dramatizados, no son las películas. Sí, no, hace algún tiempo se decía que el cine tal vez ya está agonizando y tantas otras cosas, y esto es un ejemplo de que pues, hay que reinventarse, hay que hacer otras cosas, hay que trascender ciertos límites, y justamente trascender medios también ayudó a que producción estilo cinematográfico se pudo aplicar a una serie televisiva, por ejemplo. Exacto, es que lo cinematográfico yo creo que ya en este punto no tiene que ver con estar en una sala de cine. Ni con el medio ni con la duración. Tiene que ver con el tipo de historia y los recursos con los cuales la cuentas y con el lenguaje con el que tú construyes la narrativa. Uh-huh. Y en este sentido, cosas como por ejemplo la miniserie, la primera temporada de True Detective es una obra maestra. Eso no la he visto, pero sí me la cinematográfica, sí. La segunda es tan mala que los directores de HBO pidieron una disculpa por producir esa basura, pero sí. Y también ahí se muestra el lado como difícil o no tan bueno de que sean seriales dramatizados pensados para producirse masivamente. Cuando funciona también True Detective, presionan a Nick Pizzolatto para que saque la segunda temporada lo más rápido que pueda. Entonces ni siquiera dice, pero pues esto es una novela, ¿cómo voy a sacar otra temporada? Ya le quitas toda la parte de la autenticidad. Ajá. Ya no tengo ganas de hacerla, ya no. La primera lo preparó creo que entre 3 o 4 años y dicen, en 9 meses tiene que estar listo para que lo filmemos. Y obviamente hicieron cualquier cosa. Sí, ¿no? Justamente te iba a preguntar esto. ¿Qué pasa cuando es por amor al arte? ¿Y qué pasa cuando ya es por negocio? Porque fue un exitazo y tiene que seguir generando números. ¿Hasta qué grado se desvirtúa y se le quita toda esa energía y ganas de escribir y de hacer cosas auténticas a los autores? Yo creo que se le quita mucho porque no puedes explotar a los autores para que vayan a generar sus scripts de manera tal que se ajusten a los tiempos de entrega de las networks. Un caso que a mí se me hace icónico de cómo estaría bien trabajar es Sherlock. Pues son Martin Freeman y Benedict Cumberbatch. ¿Qué más puedes los pedir, guiones, ¿no? son increíbles. Sacan 3 episodios cada 2 años. Entonces, y además, cualquiera diría, pues no es tan difícil, nada más es reescribir a Conan Doyle, ya está puesto. Claro. Pero no, es prodúcelo, mantén el nivel, mantén al cast, al crew. Las locaciones. Y cualquiera diría, es que es muy poquito, sacan 3 episodios cada 2 años, pero se mantienen. Entonces, ¿qué es más importante? Tener un producto que se mantenga, que siempre que salga tenga calidad, que tenga una alta expectativa y que los espectadores disfruten siempre, o quemar el modelo, ¿no? Entonces, pues en esta idea pragmática capitalista de voy a forzar la maquinita hasta que truene y luego compro otra, lamentablemente no funciona, ¿no? Sí, no funciona, y lo que truena es la gente y lo que truena es la historia, y tú truenas a los personajes y es como es un poco patético, ¿no? Ver algo que pudo haber tenido tan buen desenlace y desarrollo quemado nada más para salir a los tiempos de las distribuidoras de contenido. Ya no digo televisoras porque ya hay muchos tipos de distribución de contenido, pero si quieres podemos volver un poco a cómo se eso de las historias, ¿no? Las series. Historias ABC. Una de las intrigas o preguntas curiosas que tengo es ¿qué pasa con la forma en la que consumimos hoy en día series de televisión, películas, etcétera? Por decir algo, antes tenías que esperarte una semana para que saliera la siguiente episodio. Y hoy en día te puedes aventar toda la temporada en una sentada si quisieras. El timing es muy diferente y cambia la narrativa o cambia la forma de estructurar la historia, o es independiente de eso. Cambia la narrativa como tal. Por la forma en la que se conceptualiza un producto antes de plasmarlo en papel, por decirlo. Sí se tiene que adecuar a la duración. Vamos a poner de ejemplo los proyectos que están pensados para hacerse en 12 o 14 episodios. Por ejemplo, cualquiera diría que el episodio más importante de cualquier serie es el primero o el último. Pero en realidad no lo es. En realidad es el penúltimo. Porque el penúltimo episodio de una serie es donde se cierra
la trama A. ¿Cuál es la trama A? La trama A es el objetivo que persigue el protagonista o los protagonistas a lo largo de toda la temporada. Supongamos que Doctor House es un ejemplo para mí bastante claro. Doctor House lucha contra su adicción a las drogas porque está amenazado de que si no lo logra lo van a recluir. ¿Qué creen? En toda la temporada en la cual creímos que tal vez lo iba a lograr, en el penúltimo episodio no lo logra y ¡pum! Lo recluyen. Esto incluye viñetas y situaciones a lo largo de los 14 episodios de la temporada en las cuales él está constantemente en situaciones de lucha contra su adicción y en la cual su adicción lo mete en problemas. Y puede pasar cualquiera de las dos cosas. Puede pasar siempre cualquiera de las dos abierta cosas. la posibilidad de que suceda una o la otra cosa. Exacto. El segundo episodio más importante es el primero, porque es en el cual tú planteas cuál va a ser la trama A de esa temporada, ¿no? Casi siempre se anuncia, o de hecho se debe de anunciar ahí. En realidad es en el tercero más importante, que es en el último episodio de la temporada. Como tú cierras la trama A en el penúltimo, en el último episodio de la temporada tú muestras cuál puede ser la trama A de la siguiente temporada. Lo dejas abierto a muchas posibilidades. Supongamos que... Pero digamos, cuando empieza una temática, una trama, no tienes otra más que presentarlo en el primero, ¿no? Sí. Y se sigue manteniendo esta como narrativa en 3 secciones, de que primero presentas al héroe o al protagonista, luego pones al antagonista en la segunda parte y en la tercera resuelves, o eso ya no se usa tanto. No es tan importante el antagonista, por lo que te decía al principio, de los elementos que son importantes en la serie difieren un poco de los elementos que son importantes en una película. Uh-huh. En una película el personaje quiere algo y lo que quiere, algo se lo impide, que generalmente es lo que es antagónico, ¿no? Y eso lo convierte en un héroe, ¿no? Eso si es que no necesariamente es un héroe, lo podría pero convertir sí en un héroe si lo logra al final, por decir algo. Sí, lucha contra el obstáculo, uh-huh, definitivamente. Y en esa lucha contra el obstáculo puede o no lograr sobreponerse al obstáculo, y una vez que se sobrepone o no al obstáculo, puede o no lograr lo que quería, ¿no? Y muchas veces hay situaciones en las cuales el personaje ni siquiera es proactivo, a veces es pasivo. Entonces el conflicto del personaje es que él quiere ser feliz y su felicidad está nada más a unas cuantas acciones de distancia, pero él es tan pasivo que no puede lograrlo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de House, ¿podría ser que el antagonista es esta adicción a las drogas? ¿No necesariamente es un personaje o sí tiene que ser un personaje? En el caso de House, el antagonista no es tan importante. No es que sea otra persona, es que no sea tan importante. Lo que es importante para nosotros es que House haga su poder de House. Es ver un paciente, pensar muchas cosas, de repente se queda viendo como a la nada y dice, ¡ah, lo tengo! Resolver. Y ya, eso es lo que tú quieres ver. Además de que House siempre es proactivo. ¿Por qué? Porque los personajes de los series dramatizados y de televisión siempre tienen que actuar. A diferencia de los personajes de una película que se pueden dar el lujo de no actuar, tener dudas. En ese sentido es más naturalista el personaje de una película. El personaje de tele no, siempre va y hace. No hay un personaje de tele que no vaya y haga. Uh-huh, uh-huh. Y el tiempo es diferente. El tiempo es muy diferente y además tienes que estar reaccionando rápido. En el serial dramatizado no hay cabida natural para el espacio contemplativo o para la reflexión. Tienen que estar actuando y la trama tiene que ir avanzando. Claro. Entonces, en los momentos en los cuales sí haya cosas que se le presenten como adversas y sí parezcan antagonistas, van a ser simplemente elementos que refuercen la construcción de la fórmula para que llegue a lo que queremos ver. Y aquí estamos hablando obviamente de la temática A, que es la temática de arco largo que va a llegar hasta casi el final de la temporada. Y que no es necesariamente la misma historia que las otras, la B y la C, ¿o sí? No necesariamente otras que la B y la C. De hecho, la B y la C tienen duraciones cada vez más cortas respectivamente. La duración B es una duración que dura algunos capítulos nada más. Supongamos que la trama A dura del 1 al 12. Penúltimo, ¿no? Uh-huh. La trama B dura del 1 al 3, luego del 4 al 6, luego del 7 al 9 y luego del 10 al 12. Y ahí se van metiendo personajes que solo viven durante esos episodios, o tal vez una historia que tiene que ver nada más con esos episodios. Exactamente, los personajes que sostienen las tramas B duran los episodios de las tramas B. Supongamos que hay un episodio donde House borracho atropella a un niño y luego la mamá y ese niño van y lo demandan y luego él logra salvar al esposo de la mamá y al padre del niño y bueno, ya lo perdonan. Eso duró 3 capítulos.
Y necesitas personajes incidentales que le den soporte a esa trama, que son la mamá, el niño y el papá. Te mantienen enganchado por lo menos esos Te 3 mantienen episodios. esos 3 episodios y tú, esa es la trama B. Mientras sigue la trama A Tal cual. a largo plazo. Y a largo plazo puede haber sido inclusive que la trama A haya detonado eso. Se le haya cruzado el bicodín con el alcohol y por eso atropella a alguien, eso genera una trama B. Ujú. Pero la trama B de que lo atropella, que lo perdonan, lo que lo exoneran, tiene su duración. Obviamente los personajes A son los que duran también toda la trama. House, Los fijos, Cody, ¿no? Ajá. Wilson, todos los doctorcillos son trama A, ¿no? Los personajes secundarios también pueden estar en tramas A, ¿no? Que si Chase se enamora de no sé quién, que si tal cosa y ya no quiere trabajar en el hospital. Y a los 3 episodios resulta que ya se enamoró y a los 3 episodios el otro ya siempre sí quiere trabajar en el hospital. Esos también son tramas B. Y se acostumbra a que se empalme una trama B con otra trama B o termina una y empieza otra. Puedes hacer, ahí sí tienes espacio para la creatividad, puedes hacer empalmes o no empalmes, los puedes hacer por separado, puedes tener algunas tramas B corriendo al mismo tiempo. Lo mejor es que haya uno en cada momento para que el episodio Sí, sea lo para más también concentrar por inteligible. ajá. Ujú. Cosa que en series como Game of Thrones es un verdadero... Te parece caótico y a la vez está bien estructurado. Ajá, o sea, hay tramas ves muy grandes y de plano hay episodios donde no ves nada de lo que está pasando en ninguna de las otras tramas porque es un universo tan grande con tantos personajes que pues no te da tiempo, ¿no? De verlo todo y verlo bien. Entonces tienen que asignar el tiempo de una manera muy inteligente para que no te pierdas. Es difícil para un espectador que no ve Game of Thrones Mantenerte ver uno ahí. solo. Ujú, Ajá. ujú. Y luego tenemos la trama C. La trama C casi siempre es la cual fortifica y refuerza la fórmula. Y es en la cual vemos el poder de House, ¿no? Llega un paciente, nadie sabe qué tiene, House ve algunas cosas y al final descubre que es. Y eso es al final de ese episodio. Exacto. O regularmente es al final de ese episodio. Al final de ese episodio, y casi siempre la trama C tiene la virtud que es con la cual un espectador coincidental se engancha. Dice, está padre, es una serie de un doctor que diagnostica qué es. De eso se trata la serie, me gustó y la quiero seguir. Y la sigue viendo porque es la fórmula. Ahora, una cosa que es interesante es él diagnostica, no salva. Muchas veces dice, tiene tal cosa y se va a morir. Ujú. Pero lo que tú quieres ver es que diagnostica, o sea, como que sientes cierto alivio de que él sabe, Ujú. ¿no? De que es de certero saber su qué pasó. diagnóstico. Sí. Y eso es interesante porque así tú tienes claridad sobre la serie. Sabes que lo que va a pasar es que él va a diagnosticar bien, no que los va a salvar, lo cual también le da cierta falibilidad, o sea, lo vuelve humano y nos agrada verlo, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros queremos ver de los personajes siempre, que nos hacen hacerlos llamativos y pues House tiene todas, ¿no? Es inteligente, tiene poder, Es polémico. es polémico, es chistoso, tiene defectos, tiene virtudes, ya son las 5 cosas que todos los personajes es proactivo. Ujú, ujú. Entonces, tú cuando generas una serie, lo que haces es primero construir tu Biblia. Tu Biblia es un escrito que tiene la fórmula, detalla el mundo, detalla los personajes, detalla la situación de la fórmula, cómo se va a dar y qué vamos a ver. ¿Quién se encarga de eso? Eso se encarga... O sea, porque es un equipo de trabajo, ¿no? Ya no es una persona. No la que hace necesariamente, porque de hecho cuando tú ves las series dicen creado por Matthew Weiner, ¿no? Ujú. Creado por J.J. Abrams, creado por Pero George obviamente Whedon. no es una persona la que escribe todo, ni la que Él- conceptualiza todo, pero tal vez la Biblia En es lo que... principio, la Biblia, sí, ellos crean, al crear tú la Biblia, creas la serie, porque es como si creas la receta para un mundo. No sé Ok. si me explico. Ujú, ujú. A diferencia de una película que es un happening de una sola vez. O sea, la ves y lo que está dentro de la película está dentro de la película y lo que no, y ya. Y es mucho más lineal, ¿no? Porque empiezas, Sí. estás todo el tiempo presente, no hay... Exacto. Bueno, ya no hay tantos intermedios como antes. Cuando tú creas una Biblia, estás generando, no tal cual, pero sí es una receta, una fórmula, por eso se llama fórmula, para crear episodios de ese mundo. Entonces, el creador de esa Biblia, de esa fórmula, de esa manera de ver un cierto tipo de construcción narrativa dentro de ese mundo con esos personajes, está creando un esquema para generar productos dentro de ese universo. Mundo, ajá. Ujú. No sé si venga al caso, estaba pensando en un manual de procedimientos de una empresa. Tal vez no es exactamente lo mismo, pero de alguna forma no es tan importante quién es el empleado que resuelve un problema en la empresa si está bien hecho un procedimiento para resolver el problema. Y aquí probablemente la Biblia es como esa guía para que quien escriba de alguna forma se atenga a ese lineamiento, a ese procedimiento, a ese... Por un lado se tiene que reglamento. atener, por un lado tiene que ser un escritor, o sea, porque la Biblia lo utilizan los escritores ya para hacer los capítulos, pero casi siempre el creador de la Biblia es un escritor también, o escritor productor,
Y muchas veces también él coordina a los escritores que van a hacer todos los capítulos. Pero lo que sí es importante es que esos escritores deben de tener, por un lado, la pericia para mantener los lineamientos de la Biblia, ¿no? Para hacer relevante el mundo. Seguir narrando una historia como si fuera una sola persona la que está escribiéndola, ¿no? Exacto. Pero tienen que hacer relevante el mundo. O sea, por ejemplo, si alguien escribe un episodio de House y no es relevante el mundo médico, no funciona. Porque los poderes de House están adscritos al mundo médico. Si alguien escribe un episodio de House y le cambia la actitud a House haciéndolo tímido, bonachón, cobarde, muy bonachón, tampoco funciona porque está brincándose los preceptos del personaje. Y también con la fórmula, si resulta que House dice, no, la neta, esto no lo vi en la escuela y no sé qué es, pues también está pasando por el arco de triunfo la fórmula. Digo, tal vez se vale decir, no pudo diagnosticar en un episodio, es una trama B, entonces se resuelve en el segundo o en el tercer episodio. Eso tal vez podría funcionar. La trama tendría que cumplirse de alguna manera. O sea, tendría que haber alguna manera mañosa de mostrar la fórmula, pero disfrazada. Pero no, como él puede diagnosticar, ¿por qué no puede diagnosticar? Algo así, ¿no? Pero diagnosticó, no sé si me explico. Sí. Pero la fórmula es lo que engancha a la gente, entonces no la puedes traicionar, porque esto el anzuelo con el cual jala a los espectadores a lo largo de toda la temporada. Aunque los traiciones una vez y ya no los puedes reenganchar, pues ya te puedes meter un problema. Además, los espectadores son medio exigentes. O sea, nunca hay que tratar al público como tonto y siempre hay que pensar que van a ser lo más exigentes posibles. A mí me ha pasado que yo digo, este tráiler de esta serie no está mal, me gusta como el look general, le voy a dar una oportunidad y no llego a los 5 minutos. Y cuando me preguntan cómo estoy, digo, horrible. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con las expectativas de haber leído un libro, una novela, un escrito y luego llevarlo a una película? Que siempre hay, bueno, por lo menos no siempre, pero muy frecuentemente hay frustración por parte de la audiencia que sí leyó el libro y luego ve la película, que es otro tema diferente. Y por otro lado tienes las series o las películas que se generan en el momento. O sea, no sé si eso sea el caso. Yo tengo entendido que, por ejemplo, mencioné Friends hace rato y otras series que se escribían mientras estaba haciendo la serie. No sé si sea cierto o ya se tenía todo escrito. No, sí es cierto. Pero es que en los sitcoms son diferentes. Pues claro, pero ¿cómo se hace eso? O sea, tienes igual una Biblia, una trama, o tienes un personaje muy bien definido, un arquetipo de personaje perfectamente definido, y entonces vas jugando con todos esos elementos. Para empezar, Friends eran muchos guionistas muy buenos, conocían perfectamente su trabajo, y el sitcom difiere un poquito en que son situaciones. Es nada más el personaje más una situación. Casi nunca vas a explorar el mundo y en la fórmula es simplemente nada más ver cómo el personaje interactúa en esa situación. Tú ya sabes que Sheldon Cooper es un sabelotodo que va a hacer algo retorcido y barroco y chistoso que eventualmente le va a dar algún resultado porque al fin y al cabo es inteligente. Es arquetípico totalmente, ¿no? Entonces tú nada más le pones situaciones. El cumpleaños de Sheldon Cooper. Sheldon Cooper va a comer pizza. Sheldon Cooper se encuentra con un ruso más inteligente que él, ¿no? Y es una situación que es de alguna forma se puede decir que es atemporal o no necesariamente. Se podría decir en cierto punto son que es independientes un episodio porque, de otro. No es relevante para lo que el espectador consume de un sitcom, una trama A o unas tramas B. ¿Por qué? Porque él quiere ver a Sheldon Cooper siendo Sheldon Cooper. Y lo único que te interesa es como ver el muestrario de situaciones de Sheldon Cooper. Entonces, mientras tenga situaciones nuevas, va a seguir funcionando. Sheldon Cooper toma un taxi y se pierde. Sheldon Cooper va a comer tacos de canasta y le caen mal. Sheldon Cooper decide poner una fábrica de escritorios. O sea, cualquier cosa en la cual Sheldon sea él y puedan hacer chistes que ni siquiera tienen que ser nuevos. En un mundo correspondiente. O sea, sí está la parte del elemento del personaje, del mundo, de los personajes complementarios que de alguna forma enriquecen la historia. Sí, pero si te fijas, por ejemplo, en el sitcom, los personajes complementarios también son ellos. O sea, no tienen como arcos dramáticos. Yo la verdad no he visto tanto Friends, pero de las cositas sueltas que he visto, Joey siempre es Joey, Phoebe siempre es Phoebe. O sea, y siempre hace lo que Phoebe hace, Joey siempre hace lo que Joey hace. Y tú quieres ver eso. O sea, tú quieres ver a Phoebe diciendo cosas sin sentido. Sí. A mí lo que me llamaba la atención de todas estas series es ¿cómo le haces para sacar un episodio semanal con un cast que, bueno, ya está definido, ya tiene llamados, ya tiene una agenda definida, pero no tienes ni idea qué va a salir en el siguiente episodio, ¿no? Otra cosa es que muchos guionistas trabajan ahí. Se trabaja con situaciones prehechas que también se toman de otras referencias que ya se han hecho. Que han sido exitosas, ¿no? Se graba en vivo y se ven las reacciones del público y se vuelven a correr las escenas y se quedan las más chistosas. Entonces es toda una industria que aquí nosotros no tenemos, ¿no? No tenemos
equipos tan grandes de escritores que estén pagados para estar investigando y construyendo, ni la posibilidad de estar grabando en vivo y regrabando, ni actores tan especializados en cosas como el sitcom. Si tú te fijas, los actores que trabajan en los sitcoms difícilmente tienen un background diferente. O sea, no vienen de hacer musical o no vienen de drama. Tal vez no necesariamente del cine. Sí, no necesariamente, como que sí están muy especializados. Ahora la ventaja es que son tan versátiles y tan inteligentes que después pueden brincar a otra cosa. O tal vez están tan bien casteados que le quedan perfectamente al personaje. Exacto. Y se convierten en el personaje. Y tienes cierta todavía, yo diría resabio de lo que aquí fue, por ejemplo, el espectáculo de Carpa, que es manejo de audiencia, manejo de público y saber tener una presencia muy peculiar en escena. O sea, que tengas un gran actor no quiere decir que pueda ser un buen sitcom, ¿no? Y al revés, hay veces que los grandes actores de sitcom no logran pegar en el cine porque están muy acostumbrados a un fenómeno muy específico que es el sitcom. Pero tanto en el sitcom como en los series dramatizados sí hay todo un conjunto de pericias no solo autorales sino también técnicas para poder hacer un producto que encaje con el formato y que ese producto tenga éxito. Digo, tal vez no viene mucho al caso, pero ayer estaba viendo un video de Lelutier, me dio mucha risa, un comentario de meditar fuera del recipiente. Y bueno, o sea, tú y yo sabemos que esto es totalmente estructurado. O sea, los cuates, tú puedes ver 3, 4, 5 videos del mismo show en diferentes lugares. Sí. Y es idéntico. Sí. O sea, tiene una estructura fenomenal y a la vez parece tan natural y tan improvisado que te vuelve a dar risa. Y por otro lado tienes este tipo de medios como series de televisión, que puede ser comedia o puede ser sitcom, que tal vez el casting está tan bien hecho que quienes salen no necesariamente están actuando, son ellos. Entonces se les sale muy natural. Y si hubieras escogido a alguien más, tal vez la historia se convierte en otros. No sé si la historia que se escribe se va adaptando a la personalidad de los actores o se va sacando todo este provecho de lo que están haciendo en escena mientras actúan, lo que tuvo éxito con el público y no. Pero vaya, todo es un proceso iterativo de probar, a ver qué funciona, qué no. Incluso en el caso de Lelutier supongo que es prueba y error, y luego se va definiendo qué queda y qué no. Sí, es un trabajo arduo. También un amigo mío, Patricio Saiz, Carlos Marín, me enseñaron que la comedia a más manos es mejor. Entonces, porque enriquece, ¿no? Enriqueces con puntos de vista, enriqueces con situaciones, enriqueces con diferentes perspectivas y la variedad y esa novedad y esa ensalada de puntos de vista que también genera cierto y caos, ¿no? Ese pequeño caos creativo que estén muchas personas inteligentes escribiendo con un mismo fin le da mucha vida, mucha vida a la comedia. Tú pues ve cuántos guionistas hay en Los Simpsons, por ejemplo. Digo, y referente a Los Simpsons, o sea, ¿qué hubiera sido de Los Simpsons sin la voz de Humberto Vélez, por ejemplo, en español? Uh-huh. Independientemente de lo que ha sido Los Simpsons en inglés, también ese enriquecimiento que le dan a veces los mismos actores a las voces y a la ejecución de un personaje, juega en el momento y se tiene que integrar de alguna manera. Y además hay cosas que no están escritas, ¿no? Por ejemplo, no tengo la menor duda de que el maestro Vélez o de que muchas otras personas que están desde el doblaje hasta las actuaciones en vivo que tienen cierta Star Talents, comedia, ¿no? Sting y tantos otros que han salido en Los Simpsons. Improvisan mucho. A mí me sorprende el nivel de capacidad intelectual para crear dentro de un mundo de la gente que improvisa, y generalmente la gente que está más ligada a la comedia está acostumbrada. Yo tengo algunos conocidos que están en la Liga Mexicana de Improvisación, la Improlucha. Por ejemplo, a mí me gusta a veces trabajar mucho con Ricardo Esquerra, porque Ricardo Esquerra es muy inteligente y construye dentro del mundo en el momento en el cual lo entiende. Ya no necesita a veces del guión para dar interacciones inteligentes, interesantes y ad hoc. Pero es como lo que habíamos mencionado hace tiempo, ¿no? Es el jazzista, el músico, exacto, guitarrista, bajista, quien sea, un Aaron Cruz, por ejemplo. Exacto. Excelente bajista, que tú dices, tanta técnica que tiene y parece que está improvisando. No está improvisando. Igual en este caso, y tenemos todo un podcast con Gustavo Proal, gran comediante, que justamente habla de eso, es combinar la creatividad con la estructura, sí, pero de tal forma que se dé espontánea, natural, que fluya. Sí. Y a mí se me hace increíble cómo en tanto series como películas, si se logra esta cuestión de contar una historia, que finalmente es lo que nos gusta a los seres humanos. La ejecución, el encuadre, tantas otras cosas técnicas importan, sí, pero lo importante es la historia.
A mí, hablando de eso, de lo importante de la historia, hay un tipo de hay un tipo de serie dramatizada que no es serial, que a mí me gusta mucho. Y es la serie antológica. La serie antológica tiene puntos coincidentales en el mundo y en la temática. No tiene los mismos personajes, no tiene la misma fórmula. ¿Cuáles son estas series? Ay, sí, manifiesto mi ignorancia. Las series antológicas, que además creo que mi serie favorita en la vida es antológica, son las series en las cuales cada capítulo es una historia independiente. Es como The Outer Limits y estas como cosas. La dimensión Desconocida, exacto. Exacto. Sí, Twilight Zone es la mamá de las series antológicas, en mi humilde opinión. O sea, sabes que es un tema de misterio, tal vez, o tienes algún referente que te van a sorprender. Sí, inclusive. no, y además ahí tenían los mejores escritores del mundo. Hasta creo que escribió Clifford D. Simak, Richard Mason escribía para Dimensión Desconocida. O sea, se daban el lujo de que había cada 2 semanas un chavo que les escribía diciéndoles, ay, tengo una idea muy buena para un capítulo. Y la cadena le decía, no, para nada, no, muchas gracias. Ya tenemos buenos escritores. Era Stephen King. Es una obra maestra, o sea, todo está bien la foto, está bien la dirección, está bien los actores, está bien la música, las historias son sumamente inteligentes. ¿Será que también toda la gente involucrada como que le quiere rendir un tributo a este trabajo de algún guionista o algún escritor? Yo creo que era otra cosa, eso no es situación que difícilmente se va a poder dar en el mundo contemporáneo, que es que siendo el máximo exponente de un género, en una época en la cual no tenía tanta fuerza, concentró a todos los talentos, a todos. Con uno solo de esos genios que escribe. Nada más con tener a Richard Mason escribiendo ahorita, podrías hacer toda una serie. Digo, y por curiosidad, ¿qué pasaba ahí? ¿Se les pagaba ahora porque ellos querían participar? Se les pagaba, sí, se les pagaba. Supongo que se les pagaba bien, pero no era lo más historias importante que ellos ya tenían. Dicen, oye, tiene historias cortas y tales. Pero se estaban agarrando ganadores de premios Nebula, ganadores de premios Hugo, se estaban agarrando verdaderos genios de la ciencia ficción, del horror y de la fantasía. Entonces, al adaptar eso, que además fue una época muy prolífica, a la televisión, pues se hizo esa obra maestra. Si tú ahorita quisieras hacer una serie antológica como Dimensión Desconocida con ese alcance, tendrías que ponerle todo el potencial productivo de HBO, todo el potencial productivo de Netflix, todo el potencial productivo de AMC, y además agarrar a George Miller, a Josh Whedon, y así todos juntos y hacerlos. No se puede. En esa época sí se pudo, y era la Dimensión Desconocida. Ahora hay otras cosas súper padres. Usaría otra palabra más altisonante, pero estamos al aire. Como Black Mirror. Tenemos prejuicios. Black Mirror, no manches. Black Mirror es una obra maestra. O sea, Black Mirror es una serie. A mí me da miedo esa serie. O sea, a mí me encanta. No he podido pasar del tercer episodio. Me da. O sea, soy víctima total de lo que habla Black Mirror y me da un miedo espectacular. A mí me gusta mucho porque son cosas que yo ya he visto y que sé que suceden, y algunas cosas de mi vida se parecen a Black Mirror. Y yo siempre le decía, oigan, pero después puede pasar esto. Y me decían, no, ¿cómo crees? ¿Ya pasó? No sé, había gente que ni siquiera lo entendía, y ahora que la pueden ver en Black Mirror decían, no, eso es fantasía, pero no, en realidad son cosas que ya pasaron. Solamente las están transfigurando para la están haciendo más, digamos, se le están dando una presentación más, no puedo decir light, pero de alguna forma más que espectacular, parece, porque es un espectáculo, una historia, parece como algo ajeno a nosotros, pero son cosas que ya pasan psicológicamente, ya pasan, pero es una serie antológica. O sea, tú ves cada capítulo, están ligadas temáticamente. ¿Por qué temáticamente? Porque están ligadas a tecnología de percepción del mundo, tecnologías de medios o tecnologías personales de percepción del mundo, y cómo pueden llevar al extremo esa tecnología de la percepción del mundo a un personaje. Digo, no es el tema, pero a mí me gusta mucho la ciencia ficción, y cualquier variación en lo humano que sea que tenga ciertas bases comprobables, por lo menos con la ciencia que tenemos al día de hoy. Pero también te gusta como un poquito la teorías de conspiración y todo lo que fue Orson Welles y demás. Sí, me encanta. Esa narrativa tal vez exclusivamente basada en la historia narrada con sonidos. Vaya, son maestrazos que para que se vuelvan a dar gente, por ejemplo, con ese talento. Ese serial dramatizado, La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, pues fue una de las primeras grandes cosas que sucedió. Cambió totalmente la percepción. Es Black Mirror, pero de su época. Y en el medio correcto para esa época, que hoy en día pues ya no jugaría tal vez también. Y sin embargo, tú escuchas, hay un podcast, de hecho que nos lo recomendaron, Luis Ramos nos recomendó por ahí un podcast de Orson Welles, que son estas joyas de grabaciones originales. Qué maravilla. Wow, o sea, te involucran en la historia de una forma increíble, que no tienes ningún estímulo visual. Que ahora sería tal vez cataclísmico y devastador el efecto de que alguien se pusiera a hacer eso con los medios.
Porque si en ese entonces los medios eran solo un momento aislado dentro de la vida de una persona en la cual adquiría información, ahora que estamos expuestos todo el día, todos los días a todos los medios, si a alguien se le ocurriera hacer algo disruptivo como eso, disruptivo como la Guerra de los Mundos, pues sí, uno que otro tipo anda volando una gasolinería o aventando un misil, pero sí, esa es la maravilla y el poder de la comunicación y las historias. Pues bueno, tenemos que tomarnos una breve pausa, pero ya regresamos. ¿Te parece bien? Perfecto, ahora los vemos. Meditar fuera. Del recipiente. Eso me da mucha risa, pero bueno, sí. Justamente salirse un poquito de esta cuestión predecible, ¿no? Hacer algo un poquito fuera de... Ya meditamos fuera y dentro del recipiente. Bueno, pues nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Que tengan una semana increíble con muchos descubrimientos creativos. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalairepodcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.